Muy buenas tardes, queridos estudiantes de la Universidad de La Salle. Como les había prometido, vamos a terminar de revisar los temas que nos quedaron en el tintero, que es fácil, simplemente es para poderlos trabajar y de esa manera poder avanzar. Lo primero es la buena pronunciación de toda esta parte de la casa. Yo ya les había enviado este archivo, pero no lo alcanzamos a pronunciar mucho, etcétera, por lo que estábamos hablando la vez pasada de problemas del tiempo, ¿no? Por lo del día del maestro, por lo de las cancelaciones justo al final del corte, entre otras. Entonces empecemos. Para que lo tengan claro, entonces repitamos en casa la maison, que es la casa, ¿no? Recordemos la palabra logement. ¿Qué pasa con logement? Esta palabra que está aquí encima, que dice logement. Este logement es todo lo que tenga que ver con el lugar de vivienda. Logement es donde vivimos, en qué lugar vivimos o cómo vivimos. Es súper sencillo. Sigamos. Tenemos les toits, repite, les toits, les murs, les balcons, la fenêtre, la cave au sous-sol. Qu'est-ce que c'est le sous-sol? Le sous-sol es el sótano. Sous-sol, sótano. ¿Listo? Te repito, le toit, el techo, le mur, el muro, le balcon, el balcón, la fenêtre, la ventana, le sous-sol, el sótano. Y la cave, pues es la cava, ¿no? La cava es el lugar donde generalmente se guardan los vinos, en Francia o en cualquier lugar del mundo. Seguimos acá, aquí dice le plafond. Le plafond lo queríamos el techo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el toit y el plafond? El toit es el tejado, digamos lo que es la parte exterior, el tejado. Y el plafond es justamente eso que está dentro de la casa que divide un piso con el otro. Lo que llamaríamos nosotros en Colombia popularmente la plancha. Eso es el plafond. Después tenemos premier étage y rez-de-chaussée. Ojo con este concepto. Recuerden que en Francia no existe el primer piso. Es decir, en Francia existe la expresión rez-de-chaussée, que es como el primer piso en Colombia. Entonces aquí justamente tenemos este cuadro comparativo que tengo aquí ya hecho, que dice, mientras que en Colombia le decimos primer piso, en Francia le decimos rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Mientras que en Colombia le decimos segundo piso, en Francia le decimos premier étage. Étage es lo que llamaríamos piso, como primer piso, premier étage, que ahí está escrito. Entonces ahí después tendríamos, en Colombia es tercer piso, en francés es deuxième étage. En Colombia es cuarto piso, en francés es troisième étage. Y así sucesivamente. Y así son los lugares en la casa, en lo básico. ¿Qué otro lugar encontramos en la casa? Le garage, que el garage es el garaje, la porte, que es la puerta, la clé, que es la llave, y la serrure, que es la cerradura. Te repitan, le garage, la porte, la clé, la serrure. Listo. Esos son como los lugares de la casa, anótenlos, escríbanlos, tenganlos en cuenta, pues por si más adelante. Después tenemos le sol, que le sol será el piso. Le sol es el piso, no lo olviden, le sol, el piso. Porque a veces lo confunden con otra cosa, y no, le sol es el piso. Entonces aquí hay una expresión que está dentro de las mismas que presentación que dice lo siguiente. On dit sur le sol, sino par terre. Les livres tombent par terre. Cuando algo se nos caiga al piso, nosotros en francés no decimos, oh, es sur le sol, no, decimos, il est par terre, estás por tierra, se cayó sobre la tierra, en general, y listo. Después de esto tenemos un appartement. ¿Qué es lo que tiene un appartement? Entonces, un appartement, repitan todos, appartement, que el appartement es mucho más pequeño que la maison. Recuerden que algunos de ustedes viven en appartement, otros viven en maison. Maison es que es más grande, appartement tiende a ser más pequeño. Entonces tenemos une maison o un appartement, una casa o un apartamento, en plusieurs pièces. Ojo con la diferencia. Una cosa en francés es decir pièces
y otra cosa es decir chambre. Lo que nosotros llamamos en español chambre es lo que llamamos cuarto. ¿Listo? Eso sería el cuarto. En cambio, que la pièce son los lugares que hay en una casa. Por ejemplo, veamos la imagen. En la imagen, por ejemplo, tenemos una chambre, que es una habitación, ¿cierto? Pero de pièce, que son los espacios que hay dentro de la casa. Entonces aquí vemos que aquí hay un espacio, aquí hay dos espacios, aquí hay tres espacios. Entonces, en este apartamento hay tres piezas, que son tres espacios, y una chambre, que es una habitación. Entonces recuerden, no confundan pièce, que son los espacios, con chambre, que es el cuarto, o lo que llamamos habitación. Sigamos. En francés decimos salle à manger, la salle de séjour, perdón. La salle de séjour es, por ejemplo, como esto es un apartamento, los apartamentos muchas veces, por lo que son pequeños, tienen fusionado la salle à manger et le salon. Repitan, salle à manger et salon. Entonces, como se fusionan los dos, se le dice la salle de séjour, que la salle de séjour es la fusión entre el comedor y lo que llamamos la sala. Seguimos. Después de esto tenemos lo que llamamos el couloir, que es el couloir, que sería el pasillo. Eso sería el pasillo, no tiene mayor problema el pasillo. Después tenemos le toilette. Recuerden que el toilette son los baños, toilette. Y recuerden, el toilette, miren que en Francia, a diferencia de Colombia, en Francia el toilette, que es donde hacemos popito o hacemos nuestras situaciones fisiológicas, está diferente o en otro lado de la salle de bain. La salle de bain es donde nos bañamos. Repitan, salle de bain y toilette. Entonces la salle de bain es donde nos bañamos, le toilette es donde hacemos nuestras situaciones fisiológicas, como orinar o hacer popó. Después tenemos a la entrée, voilà, que es como una entrada, entre otras. Y acá, que no se alcanza a ver en la copia por cuestiones del escáner, este de acá, el número 2, viene a ser la cuisine. Y listo, la cuisine es la que tenemos en el cuarto número 2. Entonces repitamos la pronunciación para no olvidarlo. Listo, entonces arranquemos. Un appartement que tiene varias pièces, en este caso tiene 1, 2, 3 pièces, y esas pièces tienen unos nombres particulares, tales como la salle de séjour, que es la mezcla entre el comedor y la sala, que en francés comedor se dice la salle à manger, y el salón o la sala un salon. Después tenemos el couloir, que es el pasillo, toilette, que es donde se encuentra solo el inodoro, la salle de bain, donde se encuentra la ducha, donde nos bañamos las manos, ya es lo que hay. Y tenemos la chambre, que es donde dormimos, une chambre, ahí es donde dormimos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí hay otras cosas como la entrée, etcétera. Y finalmente la cuisine, que es donde cocinamos. Seguimos. Aquí pues hay un ejercicio que está dentro de esta presentación. Simplemente es un ejercicio que a ustedes les va a servir para reforzar. Por ejemplo, si usted tiene alguna duda, dice por ejemplo, on dort dans, ¿dónde dormimos? Pues en la chambre, por ejemplo. On met la voiture, ¿dónde? ¿Dónde guardamos el carro? En el garage. Y así sucesivamente usted puede ir trabajando este vocabulario. Siguiente. Aquí tenemos qué es lo que les muebles dans la salle de séjour. Cuando hablamos de muebles dans la salle de séjour, recuerden que la salle de séjour es la combinación entre el comedor y la sala. Entonces rápidamente tenemos des rideaux, repita, rideaux son cortinas, un tableau, que es lo que decimos un cuadro. En muchos lugares pues hay cuadros, ¿no? En muchas casas siempre hay un cuadro en la sala. Después tenemos un canapé, repitan, un canapé, que un canapé es, digamos, un sofá. Tenemos un cousin, este cousin en particular, este es cousin y no es cousin. Recuerden que una cosa es decir cousin, que es cojín, cousin con S, y cuando suena cousin es primo. Esto es primo y esto es cojín. ¿Listo? Cousin,
cousin. Esta suena como Z y esta suena como S. Es la diferencia. ¿Listo? Esa es la diferencia entre los dos. Ahora, después tenemos une table basse, que son como esas mesitas pequeñas. La table, table, recuerden que en francés se dice table a la mesa. Une table. Tenemos un tapis, que el tapis vendría a ser como la alfombra. Tenemos un fauteuil. Un fauteuil es estas sillas cómodas que tenemos en casas. Muchas personas lo tienen, entonces sería un fauteuil. Después tenemos dentro de la imagen un bouquet de flores, que un bouquet de flores sería como un ramo de flores. Y un vase, que vendría a ser el jarrón, la jarra. Tenemos une étagère, que es como el estante. Une commode, que es como la cómoda. La table, bueno, aquí ya sería la table de comer, ya sería la diferencia de la table basse a la table, que es la mesa, y la table basse es como una mesita de base, una mesita chiquita. Y por último tenemos la chaise, repitan, la chaise, que es la silla, cosa que hemos visto muchas veces en la clase, la chaise, la chaise, la chaise. Sigamos. Aquí tenemos otros que, para no olvidar, aquí ustedes por ejemplo ven grande que dice closet. Entonces resulta que en francés, a eso que le llamamos closet, en francés le decimos un placard. Le placard está en la cuisine. ¿Qué quiere decir? En la cocina, lo que nosotros le decimos... ¿cómo se dice eso? Bueno, esos espacios que tenemos arriba en la cocina, estas puerticas, resulta que también se les pueden decir closets en francés. Y resulta que en francés placard es lo mismo que closet, donde también guardamos la ropa. Entonces, estos estantes o estos lugares que se les llaman placard en francés, también se le dice placard al lugar donde guardamos la ropa, como el closet, más o menos, o sea, así es la cosa. Tenemos un congélateur, un évier. El évier pues es donde cae el agua cuando lavamos. Tenemos la cuisinière. La cuisinière pues es lo que llamamos la cocina, pues donde cocinamos. Le four es el horno, entonces cuisinière, la cocina, le four, el horno. Después tenemos un congélateur, que es el congelador, donde guardamos las cosas solo para congelar. Este concepto tal vez no lo conocen mucho ustedes en Colombia, pero en Francia es muy común. Resulta que en Francia, como tenemos estaciones, las personas tienden a coger sus alimentos y tener un congelador. Generalmente nosotros tenemos es un refrigerator o un frigo, que es este que tenemos a este lado. Entonces la diferencia es que el refrigerateur, o en francés frigo, refrigerateur o frigo, este refrigerator o frigo es el que tienes generalmente en Colombia, donde aquí hay un pequeño congelador y aquí tenemos un refrigerador. En cambio que en Francia, como ellos tienden a guardar comidas por muchos años o por mucho tiempo, tienen sus congelateurs. También dentro del mismo lugar tenemos un lave-vaisselle, que es algo que no es común en Colombia, pero en Francia sí. Un lave-vaisselle es un lavavajillas. Un lave-vaisselle, lavavajillas, que es donde pones de ellos y automáticamente se lava la loza. Y por último tenemos el lave-linge. Lave-linge, que es la lavadora. También a la lavadora le podemos decir la machine. La machine, que es la máquina, la machine, y también algunos se complementa con la machine a la B, pero es la machine. Por ejemplo, cuando de manera natural uno va a Francia y dice, ay, lleve a la machine, entonces a la machine es ir a la máquina donde se lava la ropa. Y ya, eso es por el lado de la cuisine. Por último tenemos la chambre. En la chambre pues vamos a ver cosas que no vemos en una chambre colombiana. Por ejemplo, en la chambre, que es la habitación, tenemos une lampe, voilà, normal, la lámpara, une lampe, un oreiller. L'oreiller no es lo mismo que el coussin. El coussin es el cojín, l'oreiller es la almohada, lo que llamamos almohada, que se utiliza más para dormir. Tenemos les draps. Les draps es todo lo que son como las sábanas, les draps. Y la couette es también como la cobijita. ¿Listo? La cobijita es la couette. Después aquí vemos algo raro que es la moquette. ¿Qué es la moquette? La moquette solo aplica para estas casas que tienen, que son alfombradas, que ya tienen pegada la alfombra, llamémoslo así. Entonces eso también se traduce, si usted lo busca en diccionario le aparece la moqueta. Entonces usted dice que es la moqueta. Pues la moqueta es eso, cuando está tapizado
cuando está tapizada la casa, que nosotros le decimos, ah, la casa está tapizada, ¿qué quiere decir? Que tiene la alfombra ya instalada dentro del piso. Eso es lo que llamaríamos la moquette. Perdón chicos, aquí se me movió esto, entonces voy a darle aquí cerrar y ya, seguimos. Entonces eso sería la moquette. Después tenemos, bueno, un réveil cuisson. Bueno, el réveil pues es el que es el despertador, réveil, que ustedes pues ya ese tipo de réveil viejo no lo conocen, por lo que pues ya son muy grandes, ustedes utilizan ese celular para despertarse. Tenemos un radiateur, que es el radiador, y ustedes dirán, bueno, profe, ¿por qué un radiador en un cuarto? En Francia, pues esto es común, porque el radiateur es cuando hace mucho frío, entonces eso lo que hace es calentar el cuarto, generalmente se utiliza en invierno, es el radiador de calor. Después tenemos un couverture, que el couverture, que es este que tenemos acá, este couverture viene a ser como la colcha, ¿no? Lo que le ponemos encima en la cama, en general, lo último que se pone. Y por último tenemos un lit, que es la cama, un lit, y ya, lit, couverture, radiateur, réveil, moquette, couette, drap, oreiller, lampe y chambre. Voilà, esos son como los lugares. Aquí le damos enter. Aquí también tenemos otro pequeño ejercicio que ustedes podrán hacer en sus casas como para reforzar este vocabulario. No es difícil, realmente es para reforzar el vocabulario. Después, bueno, aquí ya es la última parte, que es como la salle de bain, que aquí tenemos, dan la salle de bain, que es lo que tenemos. Entonces, esta es la salle de bain. Como se dan cuenta, en esta salle de bain no hay inodoros. Esto no es un inodoro. Ojo con esto. La douche, pues es que miren, entonces ustedes dirán, profe, pero esa ducha tan rara no la tenemos pegada en el baño. En Colombia tenemos eso pegado en el baño. En Francia, generalmente casi es muy común que la gente tenga un baignoire y dentro del baignoire tengan une douche. ¿Cómo es eso? Resulta que el baignoire, que es lo que llamamos tiña, baignoire, no olviden que GN suena como ñ, baignoire, el baignoire, perdón, baignoire, este baignoire, que es latina, y la douche, que es la ducha, va pegada generalmente al lado y generalmente se utiliza con la mano. En Francia tú te puedes duchar así. También en Francia hay lugares donde la ducha pues está en un cubículo como este, está pegado acá y la gente se mete dentro de la tina pero cae directamente a la ducha. Entonces ya depende de la forma, hay diferentes tipos de ducha en Francia. En Colombia no es muy común el baignoire, por eso este concepto tal vez no lo conozcan muy bien. Otra cosa que no es muy común en Colombia es el bidet. Repite todo el mundo. Bidet. ¿Qué es el bidet? El bidet no es un inodoro. Como se pueden dar cuenta, tiene como un robinet. El robinet, esto es el robinet. Lo voy a escribir acá. Robinet. El robinet, este robinet, el robinet, lo que llamamos la llave. ¿Ustedes cuándo han visto un inodoro con llave? No lo han visto. Entonces el bidet en la antigüedad, ya hoy en día se utiliza cada vez menos, es para limpiarse la cola o para limpiarse sus partes íntimas. Entonces ellos lo que se hacían era sentarse, se limpiaban y ya. En una época cuando no existía el papel higiénico o preferían ahorrar el papel higiénico, utilizaban este lugar. Tenemos un miroir, que es un espejo, miroir, un lavabo, le lavabo es el donde nos bañamos, le lavabo, un savon, ese es el jabón, y la serviette de bain, que es la toalla, la serviette. Y eso es todo a nivel de vocabulario. Aquí hay una pequeña lectura sobre, bueno, cositas, pueden hacer la lectura, no tengo ningún rollo. Y aquí pues simplemente un último ejercicio para que puedan terminar de tener claro esta parte. Listo. Esto sería una parte de lo que quiero explicarles por este lado. También quisiera mostrarles, para reforzar esto de la maison, quisiera mostrarles este libro que me parece muy interesante y que les va a servir mucho para reforzar ya los lugares.
Como ustedes tienen que hacer hablar de un séjour linguistique, de dónde estábamos, apartamento, hotel, etcétera, etcétera. Entonces aquí en este libro vamos a ver que tenemos el défi déco, ¿verdad? Aquí aparece défi déco, que es como diferentes tipos de esto. Entonces aquí dice sauver, nature, la maison du futur, etcétera. Aquí, por ejemplo, vamos a reforzar también el futur simple. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, aquí dice cuál es el plan de estudio, describir un logement, comprenemos de vie, la vie en campagne en ville, el texto informativo de para l'avenir. Entonces aquí pues hay un pequeño chiste que dice il majorait qu'il y avait une maison avec piscine, y bueno, es verdad, está la casa con su respectiva piscina. Parfait. Entonces, sigamos, aquí está Obulo, que es lo que vamos a trabajar, entre otras cosas. Este es simplemente un texto que yo tomo como ejemplo. Digamos que aquí no vamos a utilizar esta parte de esto, pero sí podemos utilizar, por ejemplo, esta parte. Entonces, por ejemplo, en France tenemos, bueno, la cuisine, ¿vale? Entonces, la pièce de vie, que también se le puede llamar la pièce de vie, como es el lugar donde se vive, o donde se convive, o lo que llamamos también la salle de séjour. Tenemos la cuisine, como que ya la entendemos, la chambre, aquí pues estamos hablando de chambre d'enfant, que es el cuarto de los niños, la suite parental, que sería el cuarto de los padres, es otra manera de llamarlos, la suite de los padres, que es donde duermen los papás solamente, y la salle de bain. En la salle de bain, hoy en día también existe la salle de bain, donde también está el inodoro, entonces es como de todo un poco, ¿no? Y ya, aquí hay unos lugares, que no se ve muy bien por la imagen, pero en general así es. Seguimos. Aquí, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que tenemos unas maisons particulares que me parece interesante. Les invito a que lo lean, a que las reconozcan. Entonces, bueno, algunos podrán encontrar diferentes tipos de maison. Entonces aquí está el fuselage, que es una maison rarísima, que es en un avión. Después tenemos el microcube, que es en Suez, que si lo ven y lo aprecian es como un espejo, pues. Y yo supongo que el problema va a ser para el oiseau, como le dice acá, que puede no ser visible, los pobres pajaritos se estrellan. Y esta pues está en Colombie-Britannique, que es una casa en un árbol también, que hay personas que les gusta vivir en los árboles. Entonces aquí hay 3 casas en los árboles diferentes, como para que complementen eso de pronto ustedes en su texto. No, mira que yo conocía Maison dans les arbres, súper interesante, por riste, etcétera, etcétera. Aquí hay varias cosas que se pueden inspirar. Aquí pues bueno, aquí un ejemplo, aquí un complemento de objeto directo también, un refuerzo, lo que ya han visto, que pues bueno, ya creo que la tienen clara. Entonces simplemente eso es, como les digo, utilizamos de este libro lo que nos interesa. ¿Qué es lo que vamos a seguir mirando? Entonces aquí lo que miramos, bueno, es dónde se vive. Entonces está la campaña versus la villa. Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿La campaña, que es el campo, o la villa? ¿Cuál es más costoso? ¿Cuál es mejor? Etcétera, etcétera. Y aquí también vamos a ver la comparación, ¿vale? Yo les voy a explicar la comparación también en este video. No es tan difícil, pero es interesante. Entonces es como la comparación, la ville il y a plus de loisirs, etcétera, etcétera. Yo les explicaré esto. Esto no es para nada complicado. Y ya que es más, menos o igual que. Y ya, no es difícil. Y ya, eso es como, sí, sigamos acá. Aquí en la siguiente página de este libro tenemos, bueno, digamos que donde le gusta vivir a la gente, etcétera, etcétera, que tampoco nos interesa para lo que vamos a ver. Entonces aquí es como en general, que no lo vamos a sacar tanto del texto. ¿Listo? Sigamos. Siguiente. Entonces aquí ya vemos otro tipo de maison, que esto sí ya es como un poco más para mirar la maison du futur, que esto le sirve mucho, la maison du futur, cómo será la maison du futur, les características principales de la maison du futur. Entonces tenemos, voilà, beaucoup évolué, entonces tenemos désormais, la maison se va a conectar, entonces por ejemplo, pues están hablando de, no, te invitamos a un lugar súper chévere donde se conecte es que tiene conectividad, el lugar que tiene internet, entre otras cosas. Entonces la palabra le mot conecté, chauffage, que hay calor, que es caliente, y que la produce su propia energía. Entonces ustedes pueden hablar de eso, el confortable, ecológico, pueden hablar un poco más de este tipo de lugares, poniéndole un poquito más de detalles, si así lo desean. Y ya,
Aquí pues está un poquito de esto que ya que vimos la última clase, que es hablar del futur simple. Entonces miren, ressemblera, seront, sera, devront. Entonces ahí hay como de todo en esta unidad y pues, por eso fue que la tomé para que les sirva un poco. Y ya digamos que aquí ya tenemos otros tipos de lugares, como bueno, diferentes tipos de casas familiares, lugares donde hay la campaña, etcétera, etcétera. Y ya, de aquí son maison insolite y ya, eso es todo. ¿Qué es lo que quiero que retomemos de este punto en particular? Por ejemplo, en Francia, como en Colombia, además de appartement, etcétera, etcétera, hay muchos tipos de logement. Recuerden, logement es el lugar donde vives, cómo vives. Entonces tenemos la maison, que ya todos lo entienden, que es la casa. In villa es como una pequeña, como una finca, ¿vale? In villa es la finca, la villa. Le chalet, bueno, el chalet es como un tipo de casa en el campo, pero que no necesariamente es una finca. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una finca y entre un villa y un chalet? El chalet es solo la casa. Entonces no tienes espacio verde. La villa, pues tienes como una pequeña parte de pasto, vacas, yo qué sé, animales, burros, etc. Un appartement, pues es un apartamento. En Francia los apartamentos, según su tamaño, tienen características T1, T2 o T3. Le T1 significa que tiene un cuarto, T2 que tiene 2 cuartos y T3 que tiene 3 cuartos. Una residencia universitaria. Este les va a servir muchísimo para su trabajo de el séjour linguistique. Ustedes dicen, sí, la universidad donde hicimos el séjour linguistique me ofrece una residencia universitaria donde podemos dormir y descansar. Un estudio, pues es un lugar donde estudias, que es ese lugar chiquitico, que es como un estudio. Un loft, pues bueno, un loft es como es un estudio más gomelo, llamémoslo así, ¿no? Es como más, con más detalles, más moderno, entre otros. Un HLM, HLM es habitación de logement modéré. ¿Qué es lo que significa eso? El HLM es sobre todo lo que llamamos las casas de inversión social. Entonces, si tú dices, por ejemplo, ay, sí, yo estoy en una casa de inversión social, de estas que da el Estado, que el Estado les ayuda, como donde yo vivo, que es un lugar donde pues no es un estrato alto, los apartamentos no son tan costosos, y ahí es donde estoy viviendo yo actualmente. Eso es un HL en Francia. Un camping car, pues aquí en Colombia no es común, que es vivir dentro del carro, ¿no? Eso es muy raro, aquí en Colombia no tenemos este tipo de vehículos, pero también ustedes pueden ponerlo dentro de séjour linguistique. Por favor, aquí está todo el vocabulario para que se inspiren y por favor trabajen en él. Une chambre es el cuarto, la cuisine, la cocina, la salle de bain que es el baño, le salon ya lo tenemos, la salle à manger también, les toilettes étagères, un séjour, pues un séjour es como la salle de séjour, recuerden que es donde se pueden reunir las personas o como lo vimos en el anterior que es la vie entrée, ¿no? Después tenemos un jardin que es el jardín, el balcón que ya lo conocemos, el garage y la cava. Voilà. Dentro de estos lugares también tenemos los muebles o accesorios. Tenemos un lit, que es la cama, un frigo, que es el refrigerador, la douche, que es la ducha, el canapé, que es el sofá, la table, que es la mesa, el lavabo, que es el lavamanos, el portemanteau, bueno, el portemanteau es donde ponemos la ropa cuando llegamos. Esos ganchitos, ay, ¿cómo se dice eso en español? Bueno, donde dejamos la ropa, ¿listo? Ay, pucha, sí, entonces llegas a la casa y ves el portemanteau, dejas tus abrigos o tus chaquetas. El parasol, pues es un parasol, no tiene problema. Las chaises, pues son las sillas. Les étagères, que son los estantes. Y le placard, pues que ya dijimos que son como los closets o los lugares donde guardamos la comida, la ropa, entre otros lugares. Voilà, le placard. Eso ya terminando por este lado. Bueno, aquí un complemento del CO y COD. Listo. Este es un cuadro muy claro sobre le comparatif. Entonces, ¿qué es un comparatif y cómo funciona un comparatif? Entonces, aquí los vamos a ver rápidamente y después pues lo van a trabajar en un texto que les voy a enviar. Entonces, miren, es muy sencillo.
Los comparativos es cuando yo comparo dos objetos o dos personas y comparamos de acuerdo a la acción que hacen estas dos personas, a el objeto que queremos comparar, a adjetivos, es decir, características entre las dos personas, o adverbios que son complementos de verbos, adjetivos o nombres. Vamos a empezar. Cojamos solo verbos. En la parte de verbos, por ejemplo, tenemos Marie travaille plus que Pierre. Entonces estamos comparando a María con Pierre. Entonces si decimos que María trabaja más que Pierre, si ustedes se dan cuenta es muy parecido en español, porque en español tú dirías más que y haces la comparación con la persona. Entonces Marie travaille plus que Pierre. En la otra tenemos Marie travaille autant que Pierre. Esto es igualdad. Entonces en español sería tanto como. Tanto como. Entonces dice Marie travaille autant que Pierre. Tanto como Pierre. Después tenemos Marie travaille moins que Pierre, que en ese caso pues creo que es muy claro que es la parte negativa, sería que María trabaja menos que Pierre. Entonces voy a borrar este pedacito para que podamos escribir menos que. Y listo, entonces ahí están los tres a nivel de verbo. Entonces, ¿qué estamos comparándolos? Con la cantidad de trabajo, trabajo, trabajo. Estos comparativos son los de verbo. Entonces, siempre que hagas una comparación con un verbo, utilizas el más y al lado el que. Marie travaille plus que Pierre, Marie travaille autant que Pierre, Marie travaille moins que Pierre. Menos que, más que, tanto como. Es igual que en español, es muy fácil. Ahora, resulta que también podemos comparar objetos. Entonces, aquí tenemos la siguiente situación. La maison de Steve, la casa de Steve, tiene plus d'appareils, tiene más aparatos electrónicos que. Entonces aquí, a diferencia del anterior, voy a borrar esto, si solo nos vamos a concentrar en la comparación. Des en cuenta que el plus de aparece el nombre, el objeto que quiero que digo que tiene pie, entonces tiene más de aparatos eléctricos que. Entonces primero va el plus de más de appareil, plus d'enfant. Entonces por ejemplo yo diría, no sé, mi mamá tiene más hijos que yo, por ejemplo. Entonces miren que en español yo digo más en la palabra hijos en este caso y después digo que. Así funciona en español. Y es igual en francés. Si se dan cuenta, en vez de decir más que, en francés ponemos la preposición de. Eso es todo. No importa si los objetos son singulares o plurales, siempre es más de. Miren que por ejemplo aquí son aparatos y no puso des ni nada de eso, no. Entonces es mucho más fácil, ¿no? No toca poner ni des ni nada de eso, no. Entonces lo único que pones es el de apostrofado. Es muy sencillo. Después tenemos la maison de Steve a autant d'appareils électroniques, el mismo tanto como, entonces aquí está el autant de y que igual. Y por último la maison de Steve a moins d'appareils que. Entonces aquí lo mismo, tiene menos aparatos, tiene tantos aparatos como y tiene menos aparatos que. La única diferencia es que este tiene el espacio para decir la palabra. Y ya, es muy sencillo. Ahora, esto es por los lados de los nombres. Ahora vamos por los adjetivos. Entonces aquí lo que ellos están comparando en el nombre era la cantidad de aparatos. Aparatos, aparatos, aparatos. Cuando hablamos de adjetivos, recuerden que los adjetivos son una característica que tiene un lugar o una persona. Entonces, por ejemplo, Villa est plus confortable que. Entonces miren que la palabra es confortable. Está comparando, es más confortable que un camping car. Es más confortable que un carro. Ahora, una ville es tan confortable como una granja, o si confortable como una ferme, que ferme es granja. Y
Impeniche es un lugar pequeñito, ¿no? Es como como una chocita, llamémoslo así. Impeniche, una choza, es más confortable, es menos confortable, vuelve y juega la palabra confortable, que es el adjetivo, que un bungalow. Que un bungalow, etcétera, etcétera, que un bungalow es como una choza mejorada, llamémoslo así. Y ya. Eso es cuando hacemos un adjetivo. No es difícil, chicos, es de practicar y ya. Y con adverbio, pues simplemente pues es exactamente lo mismo que con los adjetivos. Es exactamente el mismo trabajo. Miren, a la campaña on vit plus tranquillement, se vive más tranquilamente que en una ciudad. Lo mismo, en la playa on vit tan tranquilamente como en la playa, como en el campo, y en la ville on vit moins, menos tranquilamente que en la campaña. En las ciudades vivimos menos tranquilamente que en el campo. Generalmente es extraño utilizar adverbios con este tipo de comparativos, pero también existe. ¿Listo? Y eso es todo lo que tenemos que saber de los comparativos. Yo igual les voy a mandar unos ejercicios para practicar. No son difíciles los comparativos, realmente son sencillos. Y bueno, digamos que aquí, como para terminar con el vocabulario, reforzar el vocabulario, tenemos en Granville, que son las ciudades, en Ville-Mayen, que es una ciudad mediana y una ciudad pequeña. ¿Qué es lo que pasa acá? Digamos que en esto de Granville, Ville-Mayen y Petite-Ville, lo que vamos a tener muy en cuenta es más que todo qué tan posible puede, qué tan grande según el país es una ciudad o otra. Y ya. Entonces hay ciudades que son muy grandes, otras que son más pequeñas y ya. Tenemos el centre-ville, que es el centro de la ciudad, el quartier, que es el barrio que lo hemos visto, arrondissement es como la localidad, banlieue, la banlieue son las afueras, la périphérie también es la periferia, es más, digamos que, a ver, la banlieue es las partes externas, como por ejemplo, voy a decir Bogotá, ¿listo? En Bogotá, la banlieue es Suba. Y la periferia ya es la periferia, entonces ya sería Cota. Que Cota ya viene a ser otra ciudad, entre otras cosas. Bueno, y lotissement ya casi no se utiliza, eso es un arcaísmo, no lo pongan cuidado. Y la cité, pues ese es como esos lugares de esos casas de inversión social que son parecidos a la HLM. Después les explicaré eso, pero no es grave. En una campaña, en el campo, que encontramos un village, que es como al pequeño, Hamburg, que es como una localidad pequeña de ciudadanos, y municipalité, pues ya la municipalidad ya es más grande, un común, que es como una comuna, ya, sí, es que toca literalmente decirlo, es una comuna. Bueno, la Provence, Namur, digamos que estos no van a ser tan importantes en nuestro caso, pero para que los tengan en cuenta, una provincia, un bosque, un forêt, que es lo mismo, un forêt, que son parecidos, une maison o una campaña, una casa o en el campo, y una ferme o un château. Y ya que es una ferme sería una granja, inferme, y un château que es un castillo, ¿no? Un castillo, un château como el château de San Felipe, entre otros. Y una ferme es eso, como las más importantes. Y eso sería todo a nivel del ejercicio. Vamos a ver si aquí que tenemos un refuerzo. Para que recuerden el futur simple, aquí se los ponen todos, recuerden cómo se conjuga en general ahí, ae, o en es, desde, o en te, aquí está, je créé, etcétera, etcétera, los diferentes tipos de verbos, sin importar si terminan dependiendo, ahí están las terminaciones, y aquí los irreguliers, que ya los habíamos visto en clase, y aquí pues se les refuerzan algunos de los más importantes. Y ya. Esto sí es muy importante con respecto a cuando hablamos en futur, y es los marcadores de temporalidad. Entonces recuerden, por ejemplo, demain es mañana, après-demain es pasado mañana, à tout à l'heure es dentro de un rato, la semaine prochaine es la próxima semana, le mois prochain es el próximo mes, l'année prochaine el próximo año, y pues tenemos dans 10 jours, por ejemplo, en 10 días, en 10 semaines, en 10 mois, en 10 années, y à l'avenir es una forma también de decir en el futuro. En el futuro, al avenir, en el futuro, vamos, bla, bla, bla. Y ya. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Dans 50 ans, en 50 años, les maisons de
seront intelligentes. Y al avenir, en el futuro, tú serás plus connecté. Al avenir sería en el futuro. Vuelvo y lo digo acá, en el futuro. No lo olviden escribir. Parfait. Listo. Con esto digamos que ya reforzamos todo esto, lo de los comparatifs, que son detalles que nos habían faltado del libro. Ahora bien, volvemos acá y justamente, como para reforzar también, vamos a reforzar, ¿qué es esto? La transcripción fonética. Entonces, para reforzar la transcripción fonética, aquí tenemos una serie de ejercicios que ya tienen sus respectivos correcciones. Entonces aquí le decía, por ejemplo, transcribe fonéticamente le mot précédent. Entonces está phalanguette. Espera, dame un segundo que lo abrí en el que no era. Avec y PDF. Ahora sí, ya está abriendo. Perfecto. Entonces tenemos este ejercicio. Entonces yo se los voy a enviar igual, pero este le sirve. Entonces aquí está phalanguette, symbolique, schiste, reçu, expérience, bizarre, ambigu, édition. Entonces, aquí por ejemplo, le dice cuántos grafemas hay y cuántos fonemas hay. Entonces miren que por ejemplo aquí él dijo phalanguette, que son la cantidad de palabras. Otra cosa son la cantidad de grafemas, que son 7, es decir, si tú cuentas hay una P, una H, bla, bla. Esto digamos que no nos interesa realmente. Miremos la transcripción. Observen que yo digo phalanguette. Entonces aquí está la primera transcripción que es correcta. Después tenemos symbolique. Entonces aquí tenemos symbolique. Después tenemos chist, que es chist. Entonces aquí tenemos chist, literal, chist. Esa es una sola palabra que es chist. Y voilà. Reçu, ahí está con la S, con la Z, porque no es reçu. Blizzard, ambigu, dixième. No olviden que la Z y la I tienden a sacar esta semiconsonante. ¿Listo? Después tenemos expérience. Y listo, este es un texto que les voy a enviar igual para reforzar esto de la transcripción, para que la hagan. Aquí tenemos grafemas, etcétera, cómo se escriben, y esto es para que lo trabajen. Aquí tenemos otro ejercicio que les sirve mucho, como dónde están este tipo de transcripción. Sí, para que practiquen más, aquí hay muchas más transcripciones con sus respectivas respuestas. Entonces échenle un ojito y de todo un poquito. Este texto también se los envío y que les quede clarísimo. Y por último, pues tenemos unas últimas transcripciones que ya son de nivel mucho más avanzado que lo que encontramos acá. Entonces aquí, por ejemplo, en francés, cuando tú dices ce qui sera restaurant, siempre que haya una coma se pone un palito así, vean lo que aquí está. Se llora al otro, ahí hay otro, aquí hay otro, se le pone rayita, siempre que hay una coma o algo así. Y cuando hay puntos se le pone 3 líneas. Cuando uno tiene que hacer una transcripción así súper larga, ¿no? Después donc, miren que el donc tiene ahí la rayita, 11 RTVA por telemask. Entonces cuando hay puntos son 3 líneas y al final pues hay otros 3 líneas. Ese tipo de transcripción fonética ya es un poco más avanzada, más compleja, pero que les va a servir de pronto como para que le echen un ojo, perfeccionen sus transcripciones, entre otras cosas. Y ya, eso con respecto al trabajo. Entonces con eso trato de dar por terminado todo lo que tengamos que haber hecho aquí en la Universidad de La Salle. Espero les quede claro. El video es un poco largo porque pues es como una clase, pero les va a servir mucho para reforzar todos los conocimientos y recuerden trabajar. No olviden cualquier duda, queja, reclamo, lo que necesiten, ustedes saben que yo estoy a su disposición, queridos estudiantes. Un abrazo gigante, feliz fin de semana, se les quiere mucho y éxitos y vamos con todo, que es lo último. Chao, chao.